Feliz miércoles 3 de junio. Estaba yo hablando, ya estaba yo muy emocionado con lo que estábamos platicando y se cortó la transmisión. Disculpen a quienes estaban conectados y conectadas en la transmisión inmediata anterior. Vamos a retomar nuestros análisis. Les pido una disculpa. A veces sucede con este tipo de instrumentos y de dispositivos electrónicos y de digitales en la casa de unos. Perdonen, vamos a esperar a que se junten nuestros amigos y amigas que estaban o estábamos en esta transmisión de la post mañanera. Gracias otra vez a quienes están también conectándose. Así es, algo sucedió, no, ni siquiera ahora sí fue una travesura de Anastasia o de Tomasa. Bueno, buenos días, muchas gracias a quienes estaban y están otra vez con nosotros. Como dice Mari Carmen Ortiz, regresamos. Y a quienes están conectando por primera vez, pues bueno, muchas gracias. Como Marta Díaz desde Pachuca, a David Barrios Martínez, le agradezco. A Paul Pellón, que me dice que se ve y se escucha bien. A lo mejor lo que estaba sucediendo era una falla de la transmisión anterior. Adrián Aldama desde Veracruz, le mando un abrazo, un saludo, muchas gracias. A José Luis Correa, gracias por tu conexión. A Óscar Hinojosa, muchas gracias por estar otra vez de nuevo. En fin, vamos a dar un tiempo nada más para que nuestros amigos y amigas que estaban conectados en la anterior transmisión de la post mañanera, pues estén ahora contando con nosotros. Me da mucho gusto tener aquí los saludos de varias partes del país. Me dice Eva Galván, ningún periódico habla del Tren Maya ni de los aviones que llegan con recursos. Rompamos el cerco informativo. Muchas gracias. A Ricardo Rodríguez, gracias. Ricardo Eduardo Barrera dice, no pasa nada. Así es, este es parte de lo que sucede cuando estamos en vivo y en el streaming. Lo que estaba yo comentando, y creo que vale la pena otra vez retomar este asunto, es la valoración que se está haciendo de este periodo de la nueva normalidad. En este periodo de la nueva normalidad y en la conferencia de hoy en Campeche, el presidente de la República subrayó que los dos focos rojos más preocupantes para él son Tabasco, su entidad natal, donde va a estar en las próximas horas, y la Ciudad de México, en donde la pandemia todavía sigue creciendo y en términos de hospitalizaciones, en términos de transmisión y por supuesto y desgraciadamente en términos de fallecimientos está provocando todavía mucho daño. No es un efecto uniforme el de la epidemia en todo el país, precisamente por eso se ideó el mecanismo del semáforo. Y en el caso de los estados que están en rojo y que son la gran mayoría del país, quiere decir que hay una transmisión muy activa. El día de ayer, el doctor Hugo López-Gatell volvió a reflexionar sobre esta situación, señalando que la nueva normalidad tiene que ver con las necesidades económicas, con la urgencia de muchos sectores de la economía, sobre todo quienes dependen de la construcción, quienes están dependiendo de la minería o del sector de transportes y en menor medida con quienes tienen sus pequeños comercios y establecimientos y que viven al día. Por eso se está abriendo de manera gradual, moderada y absolutamente monitoreada la economía del país. Estamos en una situación en donde puede haber una mayor recesión si prolongábamos el encierro de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero esto no significa que la emergencia sanitaria haya pasado, no significa que tengamos que bajar la guardia, no tener la sana distancia, no quedarnos en casa si lo podemos hacer, ni sanitizar los lugares en donde estemos trabajando o conviviendo. Y el presidente de la República lo mencionó el día de hoy y creo que esto es muy importante para poder, sobre todo sobrellevar esta epidemia que va a ser muy larga. Yo comentaba que los casos que estamos viendo hoy de transmisiones, de
personas que están hospitalizadas y desgraciadamente de fallecimientos son los casos que se contagiaron hace unas 2 semanas, es decir, entre el 10 y el 15 de mayo, es decir, en ese periodo en el que se aflojaron muchas de las medidas, desgraciadamente por el tema del 10 de mayo o por brotes epidémicos como lo que ha sucedido en Villahermosa y en otras ciudades de Tabasco. Esta fue la manera en que el presidente de la República mencionó el tema de cómo se está comportando la pandemia en el país. La nueva normalidad con el semáforo, tomando en consideración que no es uniforme el efecto de la pandemia, es decir, no tiene el mismo efecto en todo el país. Hay regiones más afectadas que otras. Así es, hay regiones más afectadas que otras y esto fue lo que comentó el presidente de la República. También en la conferencia matutina expresó sus condolencias, envió un pésame a la familia, a amigos y a seguidores de Héctor Suárez, un gran comediante, un gran actor mexicano que el día de ayer falleció a los 81 años de edad. Ya Héctor Suárez, lo habíamos comentado, enfrentaba una larga batalla contra el cáncer y estaba pues con ganas de retomar proyectos y programas, pero desgraciadamente no se pudo lograr. En la misma conferencia matutina de hoy expresó sus condolencias también por el secuestro y el homicidio de la legisladora de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez. Hubo detenidos el día de ayer y esto también está hablando de la presencia y el empuje de los cárteles y de la violencia en varias zonas del país, como fue en el caso de Colima. No está todavía claro cuál fue el móvil del secuestro y después del asesinato de la legisladora Francis Anel Bueno Sánchez. Pero también el día de hoy el presidente confirmó lo que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, mencionó el día de ayer cuando anunció, sin llamarlo operativo Agave Azul, pero anunció en su cuenta de Twitter que por una solicitud y por datos de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un acuerdo de bloqueo de 1.170 personas físicas y 167 personas morales, es decir, compañías. Estamos hablando de casi 2.000 cuentas que bloquearon o que se fueron bloqueadas por estar presuntamente vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Fue posible por el intercambio de información entre las distintas áreas del Gabinete de Seguridad de México, además de datos de la DEA, y agradeció a todos y a todas. Este tema fue mencionado el día de hoy por el presidente de la República. Y el dato importante e interesante que comentó el presidente es que este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, y su disputa con el cártel de Santa Rosa en Guanajuato, es lo que está provocando esta oleada de crímenes y de ascenso de los homicidios, de la inseguridad, del robo a combustibles en esta pues muy castigada entidad gobernada por el PAN, por cierto, desde hace ya varios sexenios, y que es el principal foco rojo de la inseguridad. Vamos a escuchar cómo comentó Andrés Manuel López Obrador la colaboración con Estados Unidos, negando que se tratara de un operativo en donde hubiera agentes norteamericanos que estuvieran violando el territorio o la soberanía mexicana, o que se tratara de un operativo similar al de Rápido y Furioso. Esta fue la manera en que el presidente comentó esta situación del operativo Agave Azul. Con intercambio de información
y con respeto a nuestra soberanía. En este aspecto hay cooperación. Lo único que no se permite son los operativos como aquel de Rápido y Furioso, que dejaron pasar armas al territorio nacional y se mantuvo en secreto, fue una operación encubierta. Es muy importante que el posicionamiento del presidente haya admitido que hay una colaboración y una cooperación con Estados Unidos. No hay nada que guardar en esto, hay acuerdos para esto, pero no es un operativo en donde hayan agentes de Estados Unidos haciendo detenciones, masacres. La táctica y la estrategia de estos momentos es atacar al crimen organizado por donde más le duele, por sus cuentas. Fueron más de 2.000 cuentas que están siendo bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que evidentemente tendrán un efecto de golpe financiero para uno de los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, que emergió como el cártel sucesor de Sinaloa. De hecho es un desprendimiento del cártel de Sinaloa, de los Chapos y de Ismael El Mayo Zambada, y que agarró y adquirió una importancia brutal durante la segunda parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. En el caso de Guanajuato, la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la disputa entre el llamado cártel de Santa Rosalía, que también es un desprendimiento de los cárteles de los Zetas y del Golfo. Estamos mencionando la disputa territorial por plazas de trasiego de droga, de huachicol y de otro tipo de crímenes y de laboratorios. También están en Jalisco. El cártel Jalisco Nueva Generación está en Jalisco. Algo de esto debe saber el gobernador Enrique Alfaro. Algo de esto no se ha hecho en Jalisco lo suficiente para combatir a esta red criminal. Lo importante también del pronunciamiento del presidente de la República es que subrayó que los operativos no van a ser para cometer ni masacres ni guerra contra la población civil, como se hizo en la época de Felipe Calderón. La estrategia es ahora pegarles en el financiamiento. Y por eso es tan importante lo que el día de ayer anunció Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sobre el Tren Maya también fue cuestionado sobre un amparo que se interpuso. López Obrador mencionó que ese amparo ni siquiera tiene que ver con una zona en donde vaya a licitarse el Tren Maya, pero también le llevó a la reflexión de que los adversarios de este gobierno y de los proyectos y programas de este gobierno pues han emitido o han buscado ampararse para bloquear varios de estos proyectos. El caso del aeropuerto de Santa Lucía, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, es muy claro porque se interpusieron hasta 80 amparos, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esencia, estos fueron los temas más importantes que se abundaron o se tocaron en la conferencia matutina. En la prensa del día de hoy, evidentemente, están varios temas. Está este asunto de si vamos a llegar a más de 30,000 o hasta 100,000 casos de coronavirus, de decesos. López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, en la jornada dice las muertes podrían llegar a 30,000 en esta primera oleada. Y bueno, pues está todavía muy lejos de decir que tenemos que bajar la guardia o que ya no podemos estar descuidados. Si se doma o no se doma la epidemia o el coronavirus es una metáfora en donde nosotros tenemos que estar muy claros que se trata de un esfuerzo social, de un esfuerzo colectivo, no de un esfuerzo de una persona o de dos personas o de un vocero como el doctor Hugo López-Gatell o del presidente de la República. Es un esfuerzo colectivo, están involucrados en este desafío o estamos involucrados comunicadores, ciudadanos,
por supuesto, y en su gran mayoría médicos, enfermeras, doctores, instituciones hospitalarias, militares que están apoyando, jefas de gobierno como en el caso de Claudia Sheinbaum, gobernadoras como en el caso de Claudia Pavlovich y por supuesto los mandatarios estatales. Querer hacer rédito político o descrédito político del coronavirus es quizá la peor estrategia que podemos adoptar. En fin, les agradezco muchísimo sus comentarios, aquí los he estado leyendo. Dice Rosa Mari Vázquez, aprovecho para dar mi apoyo a San Juana Martínez en el caso de Notimex. Vamos a después hablar del caso de Notimex cuando realmente la Junta de Gobierno, que es la directiva de la agencia, tenga pues una posición frente a lo que ha estado sucediendo en la agencia. Maida Yolanda dice, en este esfuerzo estamos y más cuando sabemos que los buitres están en acecho. Me dice Paul Pellón, también debemos poner atención en los bancos, ya que sus medidas de seguridad en contra del lavado de dinero parecen no ser lo suficientemente eficaces, entiendo. Este es el primer gobierno que pone tanto interés en la parte financiera de grupos delincuenciales, dice Paul Pellón. Así es. Muchas gracias. En fin, les mando un saludo, que tengan un gran miércoles 3 de junio y seguimos aquí conectados en las postmañaneras. Nos vemos el día de hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7, en la transmisión de La Vida en tiempos del coronavirus, en las redes sociales del Canal 14, en el Facebook, en el Periscope, en el YouTube. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, cuídense mucho. Gracias.